la reducción de emisiones y las necesidades de los más vulnerables. Bueno, una vez que ya conseguimos el acuerdo, que nos llevó más o menos 5 años de trabajo, un montón de negociaciones intensas, un montón de cosas por descubrir. Recordemos que es un acuerdo marco, un acuerdo que para muchos no tiene no tiene la severidad o no tiene la cantidad de detalle que se pretende, pero también tenemos que recordar que es un acuerdo que tiene que durar hasta fin de siglo, posiblemente. Entonces, es un acuerdo que es lo suficientemente amplio y que da fundamentalmente marcos para poder trabajar en todo lo que es referido a las políticas climáticas internacionales. Ahora, una vez que tenemos este acuerdo marco, es importante empezar a detallar cómo se van a hacer las implementaciones de de todos estos marcos que se acordaron a nivel global. Para esto, lo que voy a hacer en esta presentación es básicamente hablar de algunos de los puntos del Acuerdo de París y referirlos a lo que es la Agenda de Marrakech. Para el gobierno de Marruecos, en muchos casos, esta COP es la primera COP de implementación, es la COP que va a dar esos primeros pasos en lo que es la implementación del Acuerdo de París. Después, hacia el final de la conversación, voy a hablar un poco del tema de la entrada en vigor y del estado de la ratificación. Eh, entonces, desde la presidencia del gobierno de Marruecos, o sea, la presidencia de la COP, ¿no? El gobierno de Marruecos, se está trabajando intensamente en temas referidos a todo lo que pueda mover temas del Acuerdo de París que se puedan empezar a implementar o acelerar la implementación de los acuerdos. Entonces, en materia de mitigación, el Acuerdo de París nos habla de dos elementos importantes, ¿no? Un objetivo de largo plazo y contribuciones nacionales. En este objetivo de largo plazo estamos hablando de que apuntamos a que el mundo no supere el 1,5 grados de temperatura promedio, que tiene que estar en línea con la mejor ciencia disponible y que en última instancia, hacia final de siglo, tendríamos que alcanzar un balance entre las emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero. Todo eso implica un camino de ambición climática muy grande, para lo cual también el Acuerdo de París, en su artículo de mitigación, nos habla de tener planes de descarbonización de mediano plazo. Estos planes de mediano plazo son planes que principalmente los están conversando países de G20, países de G7, pero que deberían ser políticas de todos los países miembros del Acuerdo de París. Las contribuciones nacionales son el elemento más importante del acuerdo, por lo menos el que más relevancia tiene. Esto de las contribuciones nacionales es lo que van a hacer los países desde sus propias capacidades para poder cumplir con esas trayectorias hacia ese objetivo de largo plazo. Ahora, recordemos que esas contribuciones nacionales que fueron presentadas el año pasado, la COP, cuando saca el Acuerdo de París, también saca una decisión en la que nos dice que reconoce que no son suficientes, en la que se reconoce que nos llevan a un mundo de 2,7 grados o de 3,5. Entonces, es necesario mejorarlas. Estas contribuciones, además, tienen que empezar a cumplir con ciertos requisitos para poder ir mejorando cómo las vamos a contabilizar, las actividades que implican, cómo vamos a hacer para ir aumentando cada vez más la ambición de los compromisos de los países. Para esto, la agenda de Marrakech, recordemos que la COP tiene varias secciones, ¿no? Tiene lo que es la conferencia de las partes, es decir, la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y adentro de la COP, de la agenda de la COP, está lo que sería el Acuerdo de París, lo que tiene que ver con el Protocolo de Kioto y lo que tiene que ver con los órganos subsidiarios. Entonces, en la agenda del Acuerdo de París, específicamente en materia de mitigación,
los países van a trabajar en lo que tiene que ver con las características de estas contribuciones nacionales. Es decir, qué cuestiones van a contener esas contribuciones nacionales y cuáles se van a ir mejorando o cómo vamos a ir detallando cada vez más esas contribuciones. Por eso no es necesariamente para que... Eso está tomado literalmente de la agenda que publicó Naciones Unidas para la COP, ¿no? Entonces ahí vemos que va a hablar más detalles sobre lo que es la claridad en la información, la transparencia de las contribuciones, las características y, y las diferentes maneras de contabilizarlas. Otro elemento de mitigación que es un poco más amplio, pero que mitigación es uno de los puntos fuertes, es el tema de el evento que se va a organizar tanto en 2016, que es este año, como en 2018, en donde los países se van a juntar para ver cómo van a determinar cuál es el estado de situación para tomar decisiones, sobre todo en materia de ambición. Pasando a financiamiento, no lo voy a dar en detalle porque Sandra es la verdadera experta de financiamiento en este caso, así que solamente voy a mencionar estas dos cosas que están en el Acuerdo de París, que tiene que ver con los aportes de financiamiento que tienen que hacer los países, que dice que son de 100.000 millones de dólares para el 2020 y que se tiene que mantener hasta el 2025, y que después de 2025 van a ser, se deberían escalar. Todo eso vinculado a lo que es el Fondo Verde Climático. En materia de financiamiento, en la agenda del Acuerdo de París no hay una agenda, un ítem específico de financiamiento, pero sí está en la agenda de la COP. En la agenda de la COP sí hay cuestiones de financiamiento, porque el financiamiento, después Sandra estoy seguro que va a dar mucho más detalle que yo en todo esto, pero el financiamiento es un tema muchísimo más amplio. Entonces, que no depende solamente del Acuerdo de París, sino de otras estructuras previas que están vinculadas al financiamiento, estructuras que tienen que ver con el Fondo Mundial, con lo que tiene que ver con el Comité Permanente, con los elementos que vienen del Protocolo de Kioto. Entonces, financiamiento realmente abarca muchas más cosas y, como ven en la agenda, está en diferentes espacios, incluido el Acuerdo de París, como ven en el inciso F. En materia de daños y pérdidas, el Acuerdo de París nos dio un marco bastante comprensivo de lo que es atender daños y pérdidas, ¿no? O sea, se le dio una entidad propia. Muchas veces parte de la discusión tenía que ver con meterlo adentro de adaptación, y daños y pérdidas en realidad es un problema que necesita una entidad propia. Entonces, eso el Acuerdo de París lo reconoce, se reconoce como un único tema que tiene que tener su propia estructura, y para eso, en el año 2013, se crea el programa de Varsovia para daños y pérdidas, que justamente este año tiene necesita ser revisado. Ese último comentario de que el tema de daños y pérdidas no crea implicancias para compensación internacional es un tema que fue bastante discutido, es un tema que fue muy controversial y que fue muy criticado por parte de muchas personas. Entonces, no tengo conocimiento de que en la cumbre de Marrakech se toque ese tema. Al parecer, o por lo menos de lo que se vio, los países más vulnerables no lo consideraron o no hicieron críticas fuertes ante este tema. Por lo tanto, yo no esperaría que en la COP de Marruecos haya discusiones mucho más allá de lo que es la revisión del mecanismo de Varsovia para daños y pérdidas. Este es el único ítem de agenda que está en la agenda de la COP para ser tratado, porque
el mecanismo de daños y pérdidas viene de antes del Acuerdo de París. En transparencia y cumplimiento, el Acuerdo de París nos habla de un marco de contabilidad, un marco de transparencia, habla de tener un panel de expertos para revisión, modalidades diferentes para países, es decir, países desarrollados tendrían que tener diferente trato que los países en desarrollo. Y bueno, otro de los puntos controversiales, este mecanismo de cumplimiento no punitivo y no adversarial. Es decir, que no hay ningún tipo de penalidad o castigo para los países que de repente no cumplan o que los países que no pudieran cumplir con los compromisos que se autoimpusieron. Como vemos en la agenda del Acuerdo de París, sí hay ítems específicos para empezar a determinar procedimientos y guías para este marco de transparencia para la acción. Entonces, como vemos nuevamente, todo este tema, el trabajo que nos toca ahora post Acuerdo de París es empezar a detallar cada una de esas secciones y ver cómo van a ir nutriéndose y regulándose. Es como cuando, no sé, digamos, en general se crea una ley y después esa ley, cada una de sus partes tiene que estar reglamentada. Bueno, en este caso es una situación similar en la que en el marco de cada uno de los elementos del Acuerdo de París, cada parte tiene que estar reglamentada con decisiones posteriores en las COPs posteriores. Otros temas que van a ser muy importantes y que, si bien los temas anteriores son temas generales muy conocidos de la Convención, temas que están bastante arraigados y que son temas gruesos, por decirlo de alguna forma, esta COP en Marruecos, más allá de esos temas gruesos que les mencioné recién, mitigación, financiamiento, daños y pérdidas, hay otros temas que muchas veces siempre pasan como un aglomerado de temas, pero que en esta COP probablemente tengan una relevancia más importante. El tema género está en la agenda de la COP, así que el tema de género y cambio climático va a estar en la agenda, pero el gobierno de Marruecos se ha movido bastante, digamos, en materia de fomentar que haya participación en tema de género. Adaptación en las contribuciones nacionales. Yo, como verán, tema de adaptación no lo mencioné, básicamente porque en el Acuerdo de París adaptación es un tema propio, pero que hace referencia más que nada a la participación de la adaptación en las contribuciones nacionales. Entonces, va a haber específicamente un ítem en la agenda en donde se va a trabajar cómo se incorpora la adaptación o cómo se trata la adaptación dentro de las contribuciones nacionales. Recordemos que no todos los países presentaron cuestiones de adaptación en sus contribuciones o que, por el otro lado, muchos países solamente presentaron adaptación en las contribuciones nacionales. Después hay otro tema que viene de larga data y que tiene que ver con lo que es la agenda, con lo que es lo que se ha cuestionado siempre adentro de Naciones Unidas y desde afuera de Naciones Unidas para cómo se toman las decisiones. Como saben, Naciones Unidas en la Convención de Cambio Climático toma todas las decisiones por consenso. Es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo con la decisión. Entonces, eso implica un montón de desafíos a la hora de conseguir los acuerdos. Si no tenemos el acuerdo de un solo país, la negociación puede estar bloqueada. Y eso ha generado muchísimas complicaciones en los últimos años, porque realmente muchos temas o muchas negociaciones han quedado truncadas o han quedado incompletas porque un solo país se oponía, o porque 2 o 3 países se oponían. Entonces, se ha abierto desde hace unos años esta discusión que una vez cada tanto se retoma para hacer una revisión de este proceso de las tomas de decisiones. Puntualmente hay una propuesta que viene de Rusia, no recuerdo en este momento exactamente si es solamente Rusia o si es con algunos otros países más
de la región del Cáucaso, pero en donde ellos también hacen una propuesta para hacer ese cambio. Además, de años anteriores hay una propuesta que viene de México, junto con Papúa y Nueva Guinea, donde también hacen una propuesta para generar ese cambio en el proceso de la toma de decisiones. Después hay temas que van a seguir adelante y que son muy importantes, que son el tema de la tecnología y el vínculo del financiamiento con la transferencia de tecnología para lo que es la implementación de las contribuciones nacionales y la transición hacia un desarrollo sustentable. Eso va a estar dentro de la agenda de la COP y probablemente también en la agenda del Acuerdo de París. Y finalmente un punto que, hasta donde tengo entendido, el gobierno de Marrakech está muy interesado en promover y que salga en esta COP, que es el ítem relevante a lo que es el fortalecimiento de capacidades. En este caso, el fortalecimiento de capacidades es muy importante, porque es lo que va a facilitar en muchos casos que la institucionalidad de los países pueda abordar todos los temas relevantes para hacer las transiciones hacia un clima más seguro, ya sea por recepción de fondos, ya sea por adaptarse a los nuevos climas, nuevas tecnologías, rendiciones de cuentas. Hay un montón de cosas en donde los países en vías de desarrollo necesitan desarrollar más capacidades. Entonces la COP de Marruecos tendría que hacer un énfasis particular en este tema y el gobierno de Marrakech tiene un interés particular de sacarlo. Para ir concluyendo el tema de la entrada en vigor, sabemos que se tienen que cumplir una serie de requisitos para que el Acuerdo de París entre en vigor. Para eso, por lo menos 55 países que sumen el 55% de las emisiones mundiales tendrían que firmar y ratificar el acuerdo. El proceso de firma, que empezó en abril y que sigue hasta abril del año que viene, ya sumó más de 180 países, por lo cual, digamos, la firma de los países no debería ser problema, no es un problema. El tema es la ratificación. Como vemos, el Acuerdo de París, la agenda de la COP en Marruecos nos está hablando de que están considerando diferentes temas vinculados a la implementación del acuerdo. Y como ven ahí dice prepararse para la entrada en vigor del Acuerdo de París o prepararse para la primera reunión de las partes del Acuerdo de París. Esto realmente nos dispara una pregunta importante, porque está ocurriendo algo que era lo más deseable y que realmente de alguna forma también sorprende frente a que teníamos este acuerdo que supuestamente empezaba a funcionar en 2020. Lo que ocurre es que al día de ayer, cuando terminé esta presentación, no sé si hoy se habrá sumado alguien más, ya tenemos 61 países que ratificaron, o sea que la barrera de los 55 países ya la cumplimos, y esos países suman el 47,79% de las emisiones mundiales. Es decir, que nos falta muy poco para que el acuerdo entre en vigor. Pero para que el acuerdo entre en vigor y para que la COP que viene sea la primera COP del Acuerdo de París, necesitamos que esto ocurra por lo menos con un mes de anticipación a la COP. Es decir, que si no cumplimos con ese porcentaje para el 7 de octubre, la COP en Marruecos no va a ser la COP del Acuerdo de París, o la primera COP del Acuerdo de París. En todo caso, hay algunos que están especulando con que si por ahí ocurre para el 17, en una de esas se puede hacer como un evento simbólico el último día de la COP, en donde todavía se diría que fue la primera sesión de las partes del Acuerdo de París. Así que
Hay un montón de expectativa porque India ya estaría ratificando el 2 de octubre, Canadá está en proceso también, hay varios países que suman otro porcentaje importante que están confirmando pronto, entonces hay como bastante expectativa para ver si vamos a llegar o no a tener el acuerdo ratificado antes de la COP22 de Marruecos. Así que con esto yo voy a cerrar les dejo, quedo disponible para cualquier tipo de pregunta que tengan, que pueda responderles. Y bueno. Muchas gracias, Enrique. Justamente lo que comentabas ahora, bueno, preguntas más allá de las que puedan los asistentes hacerte luego, van a tener la oportunidad de poder tener un espacio de intercambio al final de las tres exposiciones donde ustedes van a poder eh, evacuar consultas de la audiencia. Ahora vamos a seguir con nuestra segunda panelista, perdón, del día de hoy. Ella es Sandra Guzmán, quien va a hablar sobre financiamiento, la importancia de los medios de implementación y el marco de transparencia del Acuerdo de París. Sandra Guzmán es fundadora y coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, con actividad en 11 países de la región. Además, cursa un doctorado en la Universidad de York del Reino Unido y cuenta con una maestría en Política y Regulación Ambiental por el London School of Economics and Political Science. Se ha especializado en derechos humanos y medio ambiente, derecho ambiental, finanzas públicas, energía y gestión del medio ambiente y actividades extractivas, entre otros. Trabajó como líder en política para la estrategia de bajo carbono de México con el apoyo de la USAID y la WWF en México y fue coordinadora de políticas públicas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Sandra, un gusto tenerte con nosotros y te voy a dar en este momento también el panel para que tú puedas compartir con nosotros la presentación del día de hoy. Excelente, muchísimas gracias Paula y muchas gracias por la invitación. Permítanme solo validar que están viendo ya mi pantalla. ¿Me podrían confirmar? Excelente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para participar en este seminario en línea sobre el camino a la COP22. Y como bien lo mencionaba Enrique, es una COP fundamental para todo el proceso de implementación del Acuerdo de París, que si bien está en proceso de ser puesto o entrar en vigor, este camino de trazar los pasos específicos que los países tienen que hacer para lograr que el acuerdo finalmente se traslade o se traduzca en acción va a ser fundamental. Yo me voy a enfocar en dos temas que son cruciales no solo para el Acuerdo de París, pero en general para el marco de cambio climático. Por un lado, el tema de financiamiento y por el otro lado, el marco de transparencia, que son sin lugar a dudas dos piezas claves que se lograron acordar el año pasado y que hoy son puntos nodales para los siguientes pasos. Primero, cuáles son esos elementos claves en materia de financiamiento climático. Uno de los acuerdos, uno de los aspectos que se logró de manera exitosa en París fue la integración en el artículo número 2 del Acuerdo de París, de que el Acuerdo de París tiene como objetivo hacer consistentes los flujos de financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países tienen que trabajar y tienen que movilizar y hacer que todos los recursos sean consistentes con esta lucha. Y estamos hablando de todos los recursos, ya que el Acuerdo de París no especifica que van a ser ciertos flujos de recursos, sino habla que en general hacer los flujos de financiamiento compatibles con este desarrollo. Eso va a ser el punto nodal que nos va a llevar a trazar la ruta no solo de la cuantificación de lo que hoy se transfiere, sino de la meta de la que les voy a hablar en un momento que se va a establecer en 2025.
¿Qué otros aspectos se plasmaron en el Acuerdo de París? En el artículo 9 se integra que si bien los países desarrollados tienen la obligación de seguir financiando acciones en materia de mitigación y adaptación en países en desarrollo, también se reconoce el rol de los países en desarrollo o de los denominados otros países para formar parte de este alcance de la transición o como le dicen, de este cambio de los flujos de financiamiento. Es decir, se invita a todos los países en desarrollo y en vías de desarrollo, perdón, en desarrollados y en vías de desarrollo, para alcanzar este objetivo de lograr esta transferencia de recursos en materia de financiamiento. También se ha establecido que debe haber un balance en la asignación de estos recursos. Como ustedes saben, mucho de la discusión que se ha dado a nivel internacional es que buena parte del financiamiento se ha ido a apoyar acciones de mitigación. Sin embargo, ahora se habla de la necesidad de incrementar esos flujos de financiamiento en materia de adaptación y tratar de hacer un balance para que tanto los países que están promoviendo acciones de reducción de emisiones, pero también aquellos más vulnerables, puedan acceder a estos fondos. Y por el otro lado, también se habla de la necesidad de que los flujos de financiamiento asociados a adaptación sean primariamente en temas o en forma de donaciones. Es decir, buena parte del financiamiento que reciben muchas de las regiones, como el caso de América Latina, se ha hecho a través de préstamos. Y esta ha sido una discusión que se ha tenido también en estos países porque al final se ha convertido en deuda para los estados. Entonces, la discusión es que buena parte del financiamiento esperan que sea en forma de donaciones, es decir, que no se pagan digamos, son a fondo perdido, pero que es una manera de ayudar sobre todo a los países menos desarrollados. Otro aspecto fundamental ha sido precisamente el de acceder de manera directa y de manera efectiva a los mecanismos de financiamiento. Esto ha sido fundamental para el caso del Fondo Verde del Clima, que como ustedes saben es uno de los mecanismos o el mecanismo más importante en temas de cambio climático y se habla mucho de cómo facilitar los procesos para acceder. Estos puntos fueron claves y se han incluido en el Acuerdo de París y en un momento les voy a platicar cuáles de estos puntos van a tener, digamos, un rol muy importante en la conferencia de Marruecos. Pero antes me gustaría platicarles de cuáles son esos otros elementos en materia de transparencia. El marco de transparencia que se incluyó en el Acuerdo de París fue por mucho uno de los grandes alcances, uno de los grandes logros, debido a que el tema de transparencia había sido uno muy, digamos, que algunos países no querían hablar del tema de transparencia por generar un problema en términos de cuánta información se iba a proveer, pero el Acuerdo de París integró un marco amplio que no solo es en materia de mitigación, sino también adaptación y medios de implementación, y toda esta información está vertida en el artículo 13. En cuanto a temas relacionados con financiamiento, lo que el marco de transparencia dice es que los países desarrollados deberán comunicar información de tanto cuantitativa como cualitativa del flujo de recursos que están asignando a países en desarrollo. Pero también llama a que los países desarrollados, digamos, provean información de este flujo de financiamiento que se recibe y que se otorga, porque debemos recordar que si bien los países en desarrollo han sido primariamente los receptores de financiamiento, buena parte de los países también están haciendo asignaciones vía sus presupuestos y también cooperación para, por ejemplo, para el Fondo Verde del Clima. Algunos países como México, como Perú, como Colombia, como Panamá, dieron ciertas contribuciones para que el fondo pudiera empezar su operacionalización. El marco de transparencia también llama a que los países desarrollados provean información transparente y consistente sobre estos flujos movilizados en materia de cambio climático, es decir, cuántos recursos se está transfiriendo de un país a otro, y también llama a que los otros países en desarrollo provean esta información. Pero ¿por qué esta provisión de información se convierte clave o se vuelve clave en este marco del Acuerdo de París? Bueno, como ustedes saben, existe un compromiso que los países acordaron en la COP15 en 2009 de transferir 100.000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Se han hecho análisis para identificar cuánto del financiamiento que se ha transferido alcanza o no estos 100.000 millones. El Comité Permanente de Financiamiento en su evaluación bianual de flujos de financiamiento dijo que los recursos que se han transferido van entre los 40 a los 175.000 millones de dólares. Es decir, si ustedes ven la cantidad de los 175.000, podrían decir que hemos alcanzado la meta de los 100.000 millones. Sin embargo, una de las grandes interrogantes es qué es lo que se está cuantificando como financiamiento climático. Y en un momento me voy a detener en ese punto. Lo que sí se ha dicho es que este recurso, aunque fuesen los 175.000 millones, es un recurso insuficiente.
Estudios hechos por WRI y otros organismos han dicho que estos, o sea, los 100.000 y los 175.000 no son suficientes para atacar de manera estructural el problema de cambio climático, y se habla que incluso podríamos necesitar de 300 a 500.000 millones para lograr cerrar esa brecha y ese reto que se tiene frente al problema climático. Estos cálculos han sido fundamentales y uno de los puntos centrales que se van a tener en 2025, como Enrique mencionaba, es el establecimiento de una nueva meta de financiamiento, en donde se tiene que tomar en cuenta no solo la cantidad en términos cuantitativos de lo que se requiere, sino también se tiene que buscar de manera más precisa evaluar el impacto de ese financiamiento. Es decir, qué tanto estamos logrando reducir emisiones o reducir la vulnerabilidad con estos 40 o 175.000 millones de dólares que cuantifica el Comité Permanente de Financiamiento, mientras que la OCDE dice que son 57.000 millones anuales. El punto clave de esta discusión es este recurso realmente efectivo? ¿Realmente estamos reduciendo emisiones? ¿Realmente estamos reduciendo vulnerabilidad? Y por eso el tema del marco de transparencia va a ser fundamental para responder estos puntos. En este sentido, hay dos discusiones centrales que se están dando, y es que en las decisiones que se tuvieron en el contexto del Acuerdo de París, es que se llamó a que todos los países lanzaran sus posicionamientos sobre cómo mejorar estas modalidades de contabilidad. En ese sentido, se llamó para que hicieran submissions, que son propuestas que hacen los diferentes países para saber cómo mejorar las modalidades para contabilizar el financiamiento climático movilizado. Y este va a ser un tema fundamental que se va a discutir en Marruecos, en un taller que se va a hacer de todas las partes, y también van a participar observadores, y también los observadores tuvieron oportunidad de hacer submissions al respecto. El GPLA, que estuvimos participando enviando insumos para esta discusión, y hay 4 preguntas claves que se van a discutir. Por un lado, la gran interrogante que se tiene desde hace muchos años es ¿qué es el financiamiento climático? ¿A qué le vamos a llamar financiamiento climático? Y cómo lograr establecer ciertos criterios para definir esto de manera armónica. Es decir, cómo logramos cerrar las brechas de entendimiento entre los países cuando, por ejemplo, para países como Japón, financiamiento climático son inversiones en plantas de carbón. Pero mucha discusión es, bueno, el financiamiento en plantas de carbón no puede ser considerado como financiamiento climático porque son actividades que incrementan las emisiones. Entonces, es necesario cerrar esas brechas y mejorar el entendimiento de lo que se va a cuantificar como financiamiento climático y también cuánto se va a medir. Es decir, estas cifras que se están transfiriendo de países desarrollados a países en desarrollo, es cómo las vamos a cuantificar de tal manera que no incrementemos o que no hagamos sobreestimaciones y digamos, bueno, ya estamos alcanzando los 175.000 millones de dólares, pero en realidad no hemos visto esos recursos llegando a los países y tampoco hemos visto que sean efectivos. Entonces, todo esto depende de mejorar la manera en que se cuantifica, en que se define y en que se analizan los impactos de este financiamiento. Y un tema que es también importante es cuál va a ser el rol o qué tanto se va a cuantificar el tema del financiamiento privado, porque como ustedes saben, muchas de las discusiones es que el sector privado está jugando un rol importante en este flujo de financiamiento, pero no necesariamente de manera transparente. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de este flujo de financiamiento privado? ¿Qué tanto se va a pegar a las reglas de la convención? Y por lo tanto, cómo este marco de transparencia también va a aplicar al sector privado para que provea información de calidad y que sepamos que ese financiamiento realmente está teniendo impactos positivos. Otro tema que se va a discutir y que también fue parte de del llamado que hizo el marco del Acuerdo de París, fue que los países están sometiendo también propuestas para las modalidades para mejorar la transparencia, tanto de la acción, es decir, de todas las medidas de mitigación y adaptación, como del apoyo. Es decir, mejorar la transparencia en cuanto a la información del financiamiento, de la transferencia de tecnología, de la creación de capacidades que se realiza en los países en desarrollo. El marco de transparencia, como les decía, es un marco fundamental para generar para tener todo un entendimiento, un mejor entendimiento entre las partes. Entonces, una de las preguntas es cómo vamos a mejorar la transparencia con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque está claro que los países desarrollados tienen la obligación de mejorar esos estándares, pero en el caso de los países en desarrollo no siempre se tienen las capacidades para hacerlo. Sin embargo, también tienen que ser parte de este mecanismo para mejorar esa información que se provee para la mejor toma de decisiones.
Uno de los temas, como lo mencionaba Enrique, es por supuesto que este marco no es obligatorio, sin embargo, un tema fundamental va a ser cómo se trabaja a nivel nacional para empujar que este sistema o que este marco realmente se implemente. Y un tema fundamental es cómo vamos a lograr que lo que existe hoy por hoy en términos de mecanismos de reporte se puedan armonizar de tal manera que facilite la provisión de información. Por ejemplo, hoy por hoy los países en desarrollo elaboran sus comunicaciones nacionales, están llamados a elaborar sus reportes bianuales de actualización, ahora tienen que hacer de alguna manera un seguimiento de las INDCs o de las NDCs ahora, y uno de los temas fundamentales es cómo lograr que todo este aparato que exista se armonice para que realmente los países puedan cumplir con él. El tema del seguimiento de las INDCs va a ser fundamental para lograr que no solo se implementen con eficacia, pero también visualizar que el financiamiento se apega al cumplimiento de ellas para alcanzar los objetivos que los mismos países han planteado. En este sentido, uno de los aspectos que quiero resaltar es cuál es el beneficio de este marco de transparencia y de estas discusiones que van a tomar lugar en Marruecos y, por supuesto, del que se supone deben salir planes de trabajo específicos de aquí hacia el 2018, que, como decía Enrique, va a ser un año clave para toda la información, para poner todos estos elementos conjuntos, ya que, por ejemplo, las modalidades de contabilización de financiamiento y el marco de transparencia deben quedar de alguna manera acordados hacia el 2018. Entonces, ahora los países se están discutiendo para ver cómo van a llegar con propuestas armónicas para lograrlo. ¿Por qué eso es importante? En primer lugar, porque tener información es, por ejemplo, en el tema de financiamiento nos va a ayudar a identificar dónde están las brechas y las oportunidades. Es decir, si yo sé cuánto tengo, voy a identificar mucho mejor cuánto me falta y entonces un ejercicio mucho más eficaz en términos de priorización de acciones, que ese es un tema que nos parece fundamental para acceder a fondos como el Fondo Verde del Clima, que si bien está mejorando sus procesos para hacer evaluaciones de propuestas, el fondo no puede recibir cientos de propuestas o no puede aprobar cientos de propuestas en un año. Entonces los países tienen que priorizar de manera inteligente esas propuestas que van a poner en marcha y para hacerlo tienen que tener marcos muy importantes y robustos de medición de eficacia de las propuestas y eso depende también de la transparencia. Este tema también se ha hablado mucho para cómo mejorar esa relación o esa confianza entre países donantes y países receptores, que ha sido un punto de quiebre en las negociaciones. Los países en desarrollo no creen en las cifras que los países desarrollados están poniendo en la mesa y por eso se cuestiona mucho si realmente esos flujos que se cuantificaron realmente han llegado o no. Y ese es un tema de transparencia, no solo de los países desarrollados, pero también de los en desarrollo como receptores de estos recursos. Por supuesto, uno de los temas claves que se están empujando y que estamos tratando de levantar es que no es solo el tema cuantitativo, sino también cómo mejorar la eficacia en la aplicación de estos recursos. Y esto nos va también a ayudar a identificar mejor cómo lograr apalancar mejor los recursos públicos, los recursos internacionales y los recursos privados, que nos permita entonces tener una arquitectura financiera para combatir el cambio climático, pero que responda a las necesidades, pero que también sea efectiva y eficaz para alcanzar los objetivos que se han planteado tanto en la Convención como en el Acuerdo de París. Hay muchos temas pendientes en términos de la agenda. Algunos de ellos, como les decía, se van a retomar en Marruecos, pero digamos, hay todo un proceso que se tiene que llevar a cabo para abordar todos los elementos que se plasmaron en las decisiones. Entonces, toda la acción pre-2020, por un lado está el tema de cómo armonizar o cómo trabajar el tema de la agenda de financiamiento para el desarrollo, todo lo relacionado con los objetivos de desarrollo sustentable y el tema de financiamiento climático. Como saben, el cambio climático se integró como uno de los objetivos, el número 13, y de alguna manera tienen estas dos agendas que coexistir y que trabajar de manera integral, buscando un trabajo conjunto, pero efectivo. Ese es un tema que va a llevar, digamos, que va a tomar, que ya se está discutiendo y que va a ser clave en los próximos años. El tema de la contabilidad, esto que les mencionaba de las modalidades, va a ser un tema fundamental en Marruecos y también va a ser un tema fundamental, como les decía, en los próximos 2 años y creo que ahí el rol de todos los participantes, gobierno, sociedad civil, academia, va a ser clave para mejorar este entendimiento entre las partes. Por supuesto, el tema de pérdidas y daños, que ya se mencionaba,
El tema fundamental que se ha preguntado ahí es cómo se va a financiar este mecanismo de pérdidas y daños. El Comité Permanente de Financiamiento realizó un foro en Manila, Filipinas, a principios de este mes sobre el tema de pérdidas y daños, y justamente van a llegar con algunas recomendaciones puntuales a la COP, en la COP que se van a discutir, esperando que se establezca un plan de trabajo en esta materia. Y bueno, uno de los temas, como les decía, fundamental va a ser todo el marco de transparencia, y por supuesto en el tema de financiamiento es este tema clave de cómo se van a escalar los recursos para llegar a los 100,000 millones de dólares, y cómo se van a cruzar estos elementos para alcanzar el establecimiento de una meta en 2025. Entonces, esa famosa roadmap, el mapa de ruta, es algo que se está trabajando arduamente y que se va a empezar a plantear en esta COP en Marruecos. Y bueno, el tema de financiamiento para bosques, también dentro del GCF, dentro del Fondo Verde del Clima, es un tema que está, digamos, en el marco de las discusiones. Y algunos otros temas, como cuáles van a ser las acciones que el Comité Permanente de Financiamiento van a estar tomando para garantizar que la arquitectura financiera en materia de cambio climático sea efectiva y sobre todo sea coherente, que ese es un tema que no ha estado tan visto. Y lo más importante de todo es cómo este marco de financiamiento se va a incluir en las INDCs. Es decir, muchas de las INDCs, en el GFLAC hicimos un estudio de las 31 INDCs que se sometieron por parte de los países de América Latina y el Caribe, y muy pocos países integraron elementos de financiamiento. Es decir, pocos países saben cuánto les cuesta y cómo van a alcanzar el cumplimiento de las INDCs, y el tema de financiamiento es fundamental para alcanzar la aplicación de las mismas, la implementación de las mismas. Entonces, es necesario que ese tema se aborde, y de hecho se está contemplando que en las submissions que los países están haciendo sobre las INDCs también se puedan incluir elementos en materia de financiamiento. Entonces, mi conclusión en todo este aspecto, que quiero llamar la atención de los participantes, es que el marco de transparencia va a ser fundamental para mejorar la acción, para mejorar la rendición de cuentas, y sobre todo para generar mecanismos de monitoreo de las acciones, tanto del apoyo que se recibe como del apoyo que se otorga, es decir, tanto de la acción en las medidas de mitigación y adaptación como de los medios de implementación. Y este va a ser un tema fundamental que solo va a ser efectivo si se logra implementar de manera cabal a nivel nacional. Así que este es un llamado a todos los participantes a que busquemos una manera coherente de implementar el marco de transparencia que trae consigo el Acuerdo de París para alcanzar los objetivos tanto de la Convención como del propio Acuerdo de París. Muchísimas gracias y quedo muy atenta a sus preguntas. Gracias. Hola, sí, ¿qué tal? Vamos a darle paso entonces a Manfred. Copper, muchas gracias Sandra, y perdón que hubo un minuto de delay por un tema de micrófonos. Acá estamos de vuelta. Manfred Copper va a darnos su mirada desde el sector empresarial. Manfred es director de la Dimensión Ambiental de la Asociación Empresarial para el Desarrollo,
Dirige la estrategia ambiental Ecoeficiencia Empresarial, implementada en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala, con más de 250 empresas participantes y creando alianzas público-privadas en la mayoría de los países. Actualmente lidera el desarrollo de la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de los Residuos Sólidos en Costa Rica. Manfred, es un gusto tenerte acá con nosotros, te oímos. Manfred. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Qué tal, Manfred? Muchas gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal están? Muchas gracias por el tiempo. Tuve unas complicaciones tecnológicas que espero no estén afectando, pero por ese motivo tampoco voy a tener presentación. Disculpen el inconveniente. De todas formas, yo había hablado con Katiana que prefería contarles un poquito pues mi perspectiva y el rol que debe tener el sector empresarial con respecto a los INDCs y cómo debemos abordarlos. Es un ejemplo que he utilizado porque creo que funciona exactamente igual en todos los países en los cuales me ha tocado trabajar y creo que a nivel global es lo mismo. Pero actualmente la realidad es que el sector público se ha dedicado a culpar de todo lo malo que pasa, no solo en temas ambientales, al sector privado. El sector privado se ha dedicado a culpar de todo lo malo que pasa al sector público. Y las organizaciones de sociedad civil se han dedicado a culpar tanto al sector público como al sector privado de todo lo malo que pasa. Entonces estamos en una disyuntiva porque todos los grupos, o estos tres grupos que son los más relevantes, lo único que están buscando es quién es el culpable de las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando. Ninguno está buscando soluciones. Y al no estar buscando soluciones y estar buscando culpables, hemos creado una desconfianza y una ruptura del diálogo entre los diferentes sectores. Entonces es muy difícil poder sentar a representantes del sector público con representantes del sector privado y con representantes de sociedad civil organizada en un espacio de confianza. Y esto es lo que debemos de romper si realmente queremos que se implementen los INDCs y que realmente estas medidas apropiadas para cada uno de los países se vean reflejadas en los números cuantitativos y no nada más en un papel que nos dice cosas muy bonitas teóricamente, pero que al final nadie las va a implementar. El sector privado es fundamental que sea considerado dentro de las negociaciones, no solo dentro de las negociaciones, sino a la hora de la implementación, porque efectivamente es a donde vamos a implementar muchas de las medidas de reducción que se están evaluando en las medidas de reducción que hemos propuesto. Para mí muchos de los INDCs que se han entregado por país, me preocupa ver que no han considerado al sector empresarial dentro de esa negociación. Ya solo por no haberlo considerado, el sector empresarial a la hora de que reciba esa nueva reglamentación o nueva condición mandatoria que va a tener que implementar dentro de su giro de negocio, la reacción inmediata va a ser de alguna forma atrincherarse o la misma que hemos tenido durante mucho tiempo, que va a ser una reacción reactiva de defenderse para no implementar ninguna de estas iniciativas, sin importar sean o malas. Es decir, cómo no nos consultaron sobre estas reducciones que teníamos que desarrollar. ¿Qué es lo que se debería de buscar? Un sector empresarial mucho más proactivo, que en lugar de que esté esperando que le hagan una reglamentación de cuánto va a tener que reducir en su sector productivo, que el sector empresarial de forma proactiva proponga cuánto podría reducir y una negociación entre el sector productivo y los gobiernos de cada país para poder establecer cuánto realmente se puede reducir o no. Si no, realmente son números al aire desarrollados en especial por académicos que no han tenido la oportunidad de implementar estas medidas de reducción y que tampoco conocen el contexto empresarial para poder asumir si esas reducciones son o no reales. Entonces, lo que considero el rol del sector empresarial es que debe pasar a ser un rol mucho más
responsable, un rol mucho más proactivo, mucho más abierto, buscando los espacios de diálogos con el sector público y sociedad civil para poder construir la confianza que hemos perdido a lo largo de la historia. Y para esto es necesario que el sector público y sociedad civil también traten de construir estos espacios y no estemos buscando por dónde me va a meter el gol o por dónde se está equivocando para yo ganarle. Es decir, o empezamos a trabajar como un equipo o realmente esto no va para ningún lado y no vamos a ver los efectos del Acuerdo de París en números. Porque el Acuerdo de París puede terminar, es un muy buen paso, pero hoy viene lo más importante, que es verlo reflejado en acciones. Y si esas acciones no se ven por parte de los tres sectores que les menciono, difícilmente vayamos a cambiar el paradigma de la forma en que estamos haciendo negocios hoy, y la forma en que estamos haciendo política pública, y la forma en que estamos viviendo. Cada uno de nosotros es parte culpable de la situación en la que vivimos. Debemos de comprender eso, y lo que tenemos que concentrarnos es buscar soluciones entre todos y no imponer esas soluciones, porque eso de imposición es lo que logra esa desconfianza y esa desarticulación entre los países, entre los gobiernos, con el sector empresarial y con sociedad civil. Entonces, era un mensaje rápido de cómo veo el sector empresarial, más bien abierto a las preguntas o a las dudas que tengan. Enrique, perdón, Manfred, muchas gracias por la presentación. Estamos acá justo con Katiana tratando, tenemos muchas preguntas a través del panel de los asistentes. Agradecerles, por supuesto, este volumen de participación. Y Katiana, yo no sé si tú querés ya comenzar con las preguntas de la audiencia. Hola, muy buenas tardes. Sí, me gustaría iniciar con una pregunta. Es para los tres panelistas en función de cómo todo esto se aplica en América Latina. Es decir, qué desafíos son los más grandes que presenta América Latina para la aplicación, para la puesta en marcha del Acuerdo de París desde los diferentes sectores, según las exposiciones que realizaron. Empiezo yo. Bueno, diga, ok. Adelante. Yo diría que el gran problema que nos estamos enfrentando en este momento para la implementación es que estamos hablando idiomas distintos. El sector público está hablando inglés, el sector empresarial está hablando alemán y sociedad civil está hablando japonés. Y mientras cada quien siga hablando su idioma sin tratar de entender al otro, difícilmente vayamos a evolucionar en este tema. Es decir, ocupamos estandarizar un poquito la cosa. Los técnicos tienen que aprender a tratar de bajar la escala de esos tecnicismos y ese pleito por una palabra en particular o por estas cosas, para poder concentrarnos en lo importante que es la implementación, hablar un mismo idioma y poder pasar a la acción, desde mi perspectiva. Muy bien, Manfred, quizás Sandra, si nos puedes ampliar eso desde el punto de vista del tema de financiamiento, que es prioritario para la región, ¿verdad? Entonces también desde el punto de vista de cuánto nos falta, de cuánto podemos estar hablando para cubrir todos esos desafíos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel de todos los sectores para poder cumplir las metas que necesitamos? Claro que sí, muchísimas gracias. Y esta es una pregunta fundamental. Uno de los retos más grandes que enfrenta la región es que, por un lado, si bien no es la principal destinataria de financiamiento climático, del recurso financiero del que les hablé, la región recibe alrededor de 28.000 millones de dólares anuales, que no es menor. Sin embargo, su distribución se ha hecho bastante inequitativamente, por decirlo de alguna manera. Dos países son los principales receptores de financiamiento, como es México y Brasil, mientras que otros países que son altamente vulnerables no son realmente grandes receptores de financiamiento. Entonces, por un lado, claro que hay una necesidad de incrementar ese recurso, pero todavía más necesario es establecer estrategias nacionales de financiamiento en la que los países puedan identificar con mucha claridad cuánto les cuestan las acciones de cambio climático.
es decir, hay un gran debate por tener más recursos, pero hay poco entendimiento de cuánto realmente nos cuesta y ese es un reto fundamental para el caso de las INDCs. Por ejemplo, les platicaba que en el caso de los países que se estudiaron, de los 31 países que sometieron sus INDCs, solo los países caribeños realmente saben cuánto les cuestan las INDCs, porque son países altamente vulnerables que ya están sufriendo los impactos del cambio climático. En este sentido, ellos tienen muy claro cuánto les cuesta, pero no todos los países lo tienen. Entonces, un reto para conectar la acción va a ser que las INDCs se traduzcan en estrategias nacionales de financiamiento climático con una clara identificación de cuánto, y justamente como decía Manfred, aquí no solo va a ser la labor del sector público, sino también una estrategia inteligente en la que se puedan apalancar recursos del sector privado y del sector o de los financiamientos internacionales, y por eso el tema de monitoreo es tan importante para saber en dónde está el recurso e identificar cuáles son esas, digamos, esas brechas que están haciendo falta. Entonces, eso desde mi punto de vista también implica una coordinación nacional, multiactor y multinivel que lamentablemente hoy por hoy no tenemos, pero creo que por ahí tenemos que empezar. Muchas gracias, Sandra. Sin duda alguna, son bastantes los desafíos. Y esta pregunta para Enrique, complementando un poco, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que nos decía Manfred, de que a veces que parece como si todos los sectores hablaran diferentes idiomas, ¿cómo podemos lograr en una región tan heterogénea como América Latina, donde empezando, por ejemplo, hay muchísimos grupos de negociación, hablando ya de las COPs, ¿cómo podemos hacer para integrarnos más como región y poder afrontar todos esos desafíos y la implementación del Acuerdo de París? Yo creo que en materia de integración siempre fue como un deseo de todos los latinoamericanos poder hablar con un solo voz. Yo creo que es algo, creo que lo fundamental es entender la diversidad y aceptarla como tal, o sea, no complicarse con el tener esa diversidad. La región de por sí en materia de vulnerabilidad, en materia de adaptación, tiene un montón de cuestiones en común. Ahí es donde, en general, por ejemplo, declaraciones de CELAC, declaraciones de diferentes bloques regionales coinciden y es el punto en donde suelen ponerse más de acuerdo. Creo que por otro lado, en materia de mitigación, la región es una región en la que debe también empezar a evolucionar hacia el camino que es el correcto, ¿no? O sea, nuestra región está siempre muy ávida de inversiones, está en un camino intermedio de desarrollo comparado con otras regiones. Es una región que necesita empezar a crear nuevos caminos de desarrollo, pero que sean alternativos, o sea, y hay ejemplos en la región. Hay ejemplos en Uruguay, en Chile, sobre todo en materia de energías renovables. Y lo que no hay que hacer es es seguir fomentando el uso de las viejas tecnologías, de todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles. Si en la medida que empecemos a generar esos nuevos caminos, esos nuevos paradigmas, vamos a empezar a poder alinear también los discursos del sector privado, los discursos del sector de la sociedad civil y los discursos políticos. Yo creo que el punto que menciona Manfred sobre estas diferencias de idiomas y de diferencias entre lo que se pretende o lo que se culpa unos de otros es súper valiosa. Desde la primera vez que escuché hablar a Manfred de estos temas, siempre me quedó en la cabeza eso. El tema es cuándo empezamos a hacer el corte y empezamos a hablar con confianza. O sea, porque lamentablemente creo que la parte difícil es cuando nos ponemos de acuerdo en que ya no vamos a desconfiar de lo que diga el sector privado, de lo que diga el sector público, de lo que digan las ONGs. Creo que ahí está el gran desafío y creo que hay experiencias de diálogo en la región en donde se pueden empezar a construir
diferentes espacios para generar aportes. Yo creo que también tiene que ver un poco en la discursiva, que las críticas no sean críticas, pasen a ser aportes, pasen a ser opiniones, pasen a ser construcción. Enrique, ¿y qué sería clave de lo que pueda pasar en Marrakech para la región? ¿Qué le convendría a la región que suceda ahí y que podría ser posible? Cuando hablamos de la Convención y del Acuerdo de París, en general siempre vamos a una escala mucho mayor, ¿no? El clima mundial es el que nos determina los desafíos, los impactos, la necesidad de cambios. Acá yo creo que algo muy importante que mencioné, que fue el último punto de esos otros temas que va a tratar Marruecos, tiene que ver con fortalecimiento de capacidades. Sandra nos hizo una explicación muy buena de todo lo que es la importancia de la transparencia, ¿no? Y la importancia de un marco regulatorio que pueda rendir cuentas, que pueda servir para que los países puedan monitorear el dinero que dan y para que se pueda rendir cuentas de ese dinero. O sea, el tema de la transparencia va por los dos lados, tanto de los países que entregan el dinero como los países que utilizan ese dinero. Nosotros como sociedad civil en particular, y este es un trabajo en donde con Sandra también hemos colaborado un montón, hacemos ese seguimiento de qué va a pasar con ese dinero actualmente un país como el mío, como el tuyo, como el del vecino en la región va a recibir, a dónde va a ir a parar ese dinero, cómo se va a usar, qué caminos va a hacer, cómo va a entrar en el presupuesto nacional. Todo eso necesita un fortalecimiento de capacidades. Por eso vuelvo a ese punto de la decisión de Marruecos sobre fortalecimiento de capacidades. ¿Cómo tiene que ser la estructura gubernamental para poder lidiar con ese dinero? ¿Cómo tienen que ser los espacios de participación? ¿Cómo se va a involucrar el sector privado? ¿O a qué partes del sector privado va a afectar? El tema de fortalecimiento de capacidades yo creo que es muy importante. Y después, obviamente, todos los temas relevantes al aumento de la ambición. O sea, cuando hablamos de ambición, hablamos de financiamiento, por el apoyo que se tiene que conseguir, hablamos del aumento de la ambición en mitigación, porque si no empezamos a mitigar y no conseguimos reducir emisiones en la medida que hay que reducirlas, tampoco vamos a tener que hacer unas inversiones mucho más grandes en atender los daños y las pérdidas. Muchas gracias, Enrique. Y Manfred, una pregunta importante, después sobre todo de cuando sale finalmente el Acuerdo de París, es que el mismo acuerdo es un llamado, ¿verdad?, a la participación de todos los sectores, precisamente, que no solo los gobiernos obviamente van a resolver el tema, y ahí es donde se hace un llamado especial a estos otros sectores, ¿verdad?, incluyendo el privado. Entonces, ¿qué tan preparado está el sector privado o qué tan anuente también para aportar al Acuerdo de París y sobre todo en nuestra región, ¿verdad? ¿Cómo es esa parte? Mire, yo siento al sector empresarial con muchísima expectativa, en especial después de que se firma el Acuerdo de París. Algunos con una expectativa muy positiva y otros con una expectativa de qué va a hacer el gobierno que no nos ha comunicado nada sobre esto y qué nos va a tocar hacer. Entonces también un poquito yo tal vez podría decir, no sé si desconfianza o preocupación al mismo tiempo, pero sí todos, por lo menos los que están trabajando directamente conmigo, con muchísimas ganas de cambiar la forma de hacer negocios, porque creo que ya es evidente los efectos que estamos sufriendo, no solo en temas empresariales, sino en temas sociales, ambientales y económicos. Entonces, dependiendo en el sector en el que está la reacción que han tenido los empresarios, ¿qué más te podría contar sobre cuál es la expectativa? Y bueno, yo creo que obviamente cada vez, esta parte sí es bien importante, o así lo veo yo, cada vez más interesados en conocer sobre los temas y las negociaciones de cambio climático a nivel internacional. Es decir, después del Acuerdo de París,
las reglas del juego cambian y ya no se vuelve un nice to have o digamos algo bonito que tener y más o menos entender lo que está pasando, sino que ahora se vuelve necesario para el sector empresarial entender qué se está negociando, qué está negociando de mi país y qué va a involucrar para mi empresa o para mi sector productivo y cómo puedo aportar o detener eso si en algún caso se está haciendo algo inadecuado, pero justamente eso es la parte donde tenemos que aprender a crear las capacidades en el sector empresarial para que los empresarios no estén anuentes o estén anuentes más bien a implementar este tipo de cambio de acciones en sus giros de negocios. Nada más para dejar claro por qué muchos empresarios no se meten en estos temas, es por un tema de desconocimiento, no es por un tema que no quieran involucrarse en los temas ambientales. Más o menos le estamos pidiendo peras al olmo. Un tomador de decisión o el dueño de una empresa hoy que fue capacitado o obtuvo su MBA hace 20 años las carreras de maestría de negocios no llevaban ningún curso en temas de sostenibilidad, de ambiente, responsabilidad social. Hoy eso ya está cambiando. Pero es lo mismo que le digo a los técnicos en ambiente. Bueno, ¿qué pasa si te piden un balance general de una compañía? Lo puedes hacer, porque si no puedes hacerlo, estás haciendo lo mismo que haces vos con ellos. Le estás pidiendo algo que él no puede interpretar, que no comprende y que no entiende cómo le beneficia a él asumir esto. Entonces, justamente es a donde yo hablo de que tenemos que balancear y hablar el mismo idioma para que todos nos entendamos. Pero más o menos así veo el panorama en el sector empresarial y la sensación de los empresarios. Bueno, muchas gracias, Manfred. Ojalá sea así, sigamos avanzando definitivamente en ese sentido. Y una última pregunta acá para Sandra es precisamente con este tema del sector privado y el tema del financiamiento. ¿Cómo ves precisamente las posibilidades de que el sector privado contribuya, invierta más en todo esto? Es decir, para poder avanzar más rápidamente, ¿verdad? De una forma efectiva y realmente cumplir esas metas climáticas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Katiana. Justamente uno de los temas centrales en el tema de financiamiento y que se ha discutido en diversas ocasiones es que los recursos públicos no van a alcanzar para cumplir con todos los objetivos que se han planteado tanto en la Convención como en el Acuerdo de París. Hablaba Enrique del importante rol de los flujos internacionales, por ejemplo, de mecanismos como los bancos multilaterales o la cooperación bilateral y, por supuesto, el importantísimo rol que tienen los presupuestos públicos de cada uno de nuestros países para incentivar o para seguir, digamos, mejorando esta acción a nivel nacional, porque, digamos, lo que no gastes vía tus presupuestos públicos, simple y sencillamente, si no lo incluyes en tu presupuesto, no es prioridad. Pero justamente el tema que se ha discutido es que el rol del sector privado va a ser clave para lograr, digamos, conjuntar formar parte de estos esfuerzos para financiar las acciones y que una de las acciones necesarias es generar los incentivos que motiven al sector privado a ser parte de esto y sobre todo aquel sector privado que ciertamente porque, digamos, cuando hablamos del sector privado estamos hablando de una gama muy amplia de actores, ¿no? Estamos hablando de pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones, son muchos actores los que son parte del sector privado. Y ahora una de las cuestiones es cómo incentivamos para que ellos también vean las bondades de ser parte de estas inversiones o de este cambio transformacional, mejorando las acciones, pero también cambiando las acciones que normalmente llevan a cabo. Entonces, hay un gran debate sobre el rol del sector privado, pero uno de los puntos justamente es esto que mencioné del tema de la transparencia. Mejorar que el sector privado abra más su información respecto a las acciones que hace, que sea parte de los esquemas de monitoreo, tanto de las acciones que realiza como del financiamiento que da, y que esto realmente ayude a generar ese marco amplio de acción que se requiere a nivel internacional y que va a ser clave a nivel de cada uno de los países. Se habla mucho de que a nivel nacional la creación de mercados de carbono, la creación de algunos impuestos al carbono y de algunos otros esquemas económicos y fiscales
que ciertamente van a beneficiar a algunos sectores que ya están, digamos, invirtiendo, que ya están promoviendo transferencia de tecnología como energía renovable o vehículos eléctricos u otras, digamos, tecnologías, pero también hay un sector muy que se considera muy vulnerable. Por ejemplo, recientemente estudiábamos al sector minero, que el sector de actividades extractivas, que ciertamente tiene un altísimo impacto en el ambiente, en el consumo hídrico, en el consumo energético, y ellos decían, bueno, es que nosotros nos gustaría hacer algo, pero somos muy vulnerables y no sabemos si nuestra acción es per se, digamos, tiene per se, digamos, afectaciones a la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacer, cómo ayudar a esos sectores a transformar sus formas de producción, sus formas digamos, de hacer negocios? Y creo que ese va a ser un tema clave para lograr esta transformación que se requiere de manera muy estructural y sobre todo un cambio estructural de las actividades. Es decir, no podemos seguir esperando cambios radicales haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, el sector privado tiene un rol fundamental en estos cambios transformacionales que se esperan en este periodo. Muchas gracias, Sandra. Interesante ver que existe toda una beta en ese sentido, entonces esperemos que se puedan empezar a aprovechar más todo eso. Paula, te doy el pase, no sé, ya estamos sobre el tiempo también, no sé si hay alguna otra consulta por ahí o quieres cerrar. No, Katiana, justamente sí, estamos en unos minutos pasados, la verdad que muy interesante todo el intercambio. Siguen llegando preguntas para todos los exponentes y va a ser imposible contestarlas a todas el día de hoy. Lo que sí nos comprometemos, bueno, Alexandra Sandoval, gente de Costa Rica, gente de Guatemala, que nos están haciendo llegar con más consultas, que nos comprometemos a que les enviamos a los correos de los exponentes sus preguntas para tratar de, bueno, encontrar algún espacio quizás en otro seminario, en otra instancia, la posibilidad de poder responderlas. Yo digo bueno, de ir cerrando por acá en el día de hoy, agradecerles mucho a los tres exponentes, a Enrique Martúa, a Sandra Guzmán y a Manfred Copper por el tiempo que se han hecho para poder compartir este espacio con nosotros y con toda la audiencia. Katiana, te doy la palabra y bueno, a los exponentes, gracias nuevamente, a los participantes, asistentes de todas partes de América Latina y algunas partes también participantes de España que también siempre nos acompañan en los seminarios organizados por el centro y en esta ocasión también con Latin Clima y con el apoyo de la Air Journalist Network de Internews. Solamente agradecerles a todos y todas el haber participado y especialmente a nuestros expertos de hoy. Sin duda alguna son temas importantísimos que tienen que ir entrelazándose más, como hemos visto, y nuevamente les agradecemos entonces la participación, esperamos tenerlos nuevamente también en otro tipo de actividades que vamos a seguir organizando. Solamente muchas gracias. Pura vida, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos y todas las que atendieron el seminario. Gracias. Gracias, un placer. Avisarles a los participantes que quedan que vamos a tener a disponibilidad de todos ustedes a partir del día lunes las presentaciones y la grabación del seminario también con una nota de resumen de lo que fue el webinario del día de hoy. Muchas gracias, que pasen muy bien.